Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes en este miércoles 11 de octubre de 2017. La comunidad de estudiantes que ya están prestos a graduarse como bachilleres, este día desde luego se someten a la prueba PAES para poder medir los alcances de la preparación académica que han tenido a lo largo de estos años y por supuesto también para poner a prueba el significado que tiene la formación y la capacitación que han tenido en el modelo educativo tanto público como privado. La verdad que representa una buena muestra para identificar el estatus en el que se encuentra la educación en el país y sobre todo también el tipo de formación que se genera y el tipo de estudiantes que reciben las universidades. Así es que desde ya pues vaya el mejor de ese esfuerzo en reconocimiento a los maestros que han puesto desde luego todo su empeño para dar una buena formación académica, como también para los estudiantes que van a someterse a esta prueba. Hoy en el estudio me acompañan dos dirigentes empresariales con quienes haremos una evaluación actual sobre el estado de la economía y otras acciones que tienen que ver con el rumbo del país. En su momento está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Javier Steiner, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Javier, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, muy buenos días y gracias por la oportunidad para compartir con ustedes. Bueno, en su momento se incorpora el presidente de la ANEP, Luis Cardenal, para poder unirse precisamente a estos temas que tenemos este día acá en nuestros estudios. Un reciente veto a la ley de simplificación administrativa deja en evidencia la limitada comunicación que hay entre el sector público, gobierno y la empresa privada para armonizar metas de crecimiento y desarrollo en la economía del país. Este ejemplo de ley buscaba agilizar tiempos y plazos de trámites aduanales y administrativos dentro de la función pública, pero que a juicio del gobierno entraba en contradicción con otras ya existentes. Pero más allá de los efectos per se, lo que deja al descubierto esta situación es que hay poca concordancia en la forma y fondo de cómo sacar adelante la economía. ¿Dónde está el diálogo efectivo? ¿Funciona o no la comunicación interinstitucional? Son aspectos relevantes que vamos a aprovechar a abordar con nuestros invitados y aprovecho también ya a saludar al presidente de la ANEP, Luis Cardenal, con nosotros acá en el estudio. Gracias por acompañarnos, presidente. Muy buenos días y un gusto estar aquí contigo y con los televidentes. Bueno, este es un tema que desde luego también subyace muchos aspectos importantes en la agilización de los trámites, no solo desde el punto de vista del comercio como tal, sino también dentro de la función administrativa. Por eso yo creo que es importante conocer en primera instancia cuáles las impresiones o cuál es la posición o la reacción de ustedes frente a este nuevo veto. Es el segundo que el presidente de la República da a esta ley de simplificación administrativa. Gracias, Ernesto. En realidad nosotros nos sorprende porque hemos dictaminado y diagnosticado hasta la saciedad que uno de los problemas que nos hace perder competitividad como país es el hecho del aumento desmedido de la tramitología y la burocracia. Y dentro de este esfuerzo de ver qué cosas se pueden hacer para mejorar y hacernos más eficientes y subir en esas calificaciones en las que constantemente vamos en retroceso, calificaciones de organismos internacionales, pues se llega a un acuerdo con los partidos de oposición de pasar una ley que permita ir eliminando estas trabas burocráticas. Estas trabas burocráticas tienen que ver muchas veces con cosas sencillas, con facilitarle al funcionario la toma de ciertas decisiones sin temor de que vayan a haber consecuencias por parte de la Corte de Cuentas u otras instituciones, pero también de que se responsabilicen de tomar las decisiones que les corresponde tomar en el tiempo prudencial que la misma ley manda. Entonces, después de que se hace un esfuerzo, que se pasa una ley que viene a resolver muchos de estos problemas y a mandar una señal positiva a la inversión,
resulta que el presidente la veta. Entonces, la señal que se manda ante esto, a pesar de que las razones que el presidente dio para vetarlas son razones que pudieran haber sido superadas con facilidad, el mensaje que se recibe por parte del empresariado, por parte de la población es, miren, a nosotros no nos interesa atraer la inversión, no nos interesa generar crecimiento y empleo. A nosotros lo que nos interesa es continuar manteniendo control sobre las instituciones y además buscando las maneras en las que, a pesar de las consecuencias negativas que se tengan, nosotros podamos continuar sacándole dinero a la población. Porque muchos de los funcionarios públicos han manifestado en diversas ocasiones que a ellos la facilitación del comercio no es su prioridad, no es lo que más les interesa. Que a ellos lo que les interesa es tener control y cobrar más impuestos. Y como que no entienden que a veces, por hacer este tipo de medidas en donde van aumentando el control, la burocracia, los trámites, que a su vez produce un aumento de corrupción, lo que están haciendo es disminuyendo el monto y el volumen del comercio. Y que si el comercio y la actividad económica aumentan, con eso automáticamente, sin tener que poner nuevos impuestos, la recaudación fiscal también va a aumentar. Y que eso es a lo que le deberíamos de apostar, a tener más ingresos a través de un aumento de mayor actividad económica, de generar más empleo y de generar más desarrollo. Facilitando el comercio. Facilitando el comercio. Hay un aspecto relevante en esto, presidente de la ANEP y también de la Cámara de Comercio, y es que dentro de los fundamentos del veto presidencial hay aspectos que tienen que ver con algunas, digamos, con algunas cosas que ya están aprobadas. Y por otro lado también uno de los aspectos en los cuales más hace énfasis el presidente a través de este informe es la creación de este Instituto de Facilitación de Trámites, que de alguna manera estaría planteando tiempos y al final de cuentas, si esto no se cumple, autorizando automáticamente estos procesos. Claro, es el silencio administrativo. El silencio administrativo. Porque a veces hay muchos permisos que están durmiendo el sueño de los justos, muchas veces, y esto puede parecerles exageración, estamos hablando de años, para que un funcionario responda y diga sí o no a un permiso. Años en los que el inversionista está ahí en limbo sin saber qué es lo que va a pasar. Esa inseguridad, esa incertidumbre, lo que genera es que la inversión se vaya a otro lado y no venga. Y como ya hemos dicho tantas veces hasta la saciedad, la inversión es la semilla sobre la cual va a crecer el empleo, el desarrollo y el crecimiento. Pero creo que es importante señalar, antes de darle la palabra a Javier, señalar que los vetos o las razones del veto fue por inconveniencia. Y una de ellas, curiosamente, porque creo que es importante que lo analicemos así, una de ellas, dice el presidente, es que se va a violentar la sentencia de la sala porque con esta ley había que crear nueva burocracia. Eso no es así. Si hubiera puesto una observación, con facilidad se hubiera aclarado de que hay una instancia creada por Fomilenio que se llama la OMR, que precisamente está para la facilitación del comercio y la reducción de trámites, que pudiera haber sido la encargada, sin incrementar personal, de manejar la aplicación de esta nueva ley. Pero además, ¿cómo pueden decir que no están cumpliendo o que no se puede pasar la ley porque va a incrementar la planilla del Estado cuando vemos en la propuesta del nuevo presupuesto para el próximo año de que hay aumentos de plaza y que los señalamientos que se le hacen son a las plazas innecesarias y que en los últimos 2 gobiernos del FMLN se han aumentado las plazas gubernamentales en cerca de 45,000 nuevos empleados públicos sin que se vea ninguna mejora en la atención que estos empleados públicos le dan al público. Va en contradicción bajo ese argumento, ¿no? Va en completa contradicción. Entonces, la única lectura... Por un lado se crean plazas, pero por otro lado no hay que crear esta, que en algún momento es la que estaría facilitando. Que se hablaba de utilizar tecnología para no tener que crear plazas, no solo ahí, sino en otras instancias del gobierno. Y seguramente de reorientar algunas que están por ahí. Javier, decía el presidente, también difiere con las mejores prácticas, el caso de Indefácil, prácticas internacionales y los compromisos internacionales asumidos por el gobierno en El Salvador,
que esto es, de alguna manera, hay varios argumentos. El ministro Cáceres también decía, yo le recomendé al presidente que vete esa ley. Por inconveniente, en el articulado encontramos cosas que rayan con la vigencia de otras leyes. Precisamente fue una declaración que diera en este mismo programa el ministro de Hacienda. Ernesto, nosotros nos llama muchísimo la atención cómo se desarrolló al final el veto de esta ley, cuando en la comisión, en la Asamblea Legislativa, no fue una reunión que se tuvieron, fueron más de 50 reuniones que al final se dieron, en donde participaron también no solo los mismos diputados, sino que también miembros del gobierno, entendiendo cuál era la mejor forma de simplificar los trámites para la gente. Es una expresión legislativa que surge de consenso y llega... Participamos del sector privado, participó el gobierno, participó mucha gente dándole insumos para que saliera una buena ley. De hecho, el Indefácil, te cuento, no es un invento salvadoreño, es algo que ha realmente transformado en Perú en la forma en que los trámites se llevan a cabo. Ha agilizado muchísimo todos aquellos procesos o trámites que por años estaban deteniendo la inversión, deteniendo el crecimiento económico, y ese precisamente lo que se buscaba aquí, era algo que viniera a regresarle parte de la competitividad a las empresas, y eso es lo que lastimosamente es el mensaje de cero voluntad, el que hemos escuchado de parte del Ejecutivo. De hecho, se veían nuevos aires de consenso en la Asamblea Legislativa después de haber aprobado una reforma de pensiones en consenso, y donde creíamos que también esto iba a tener algún respiro o algún respaldo. Algún aliciente, seguramente de garantía que podía aprobarse. Pero no se vio así. Yo quiero ponerte en contexto algo, y es que hace algunas semanas conocimos el índice de competitividad global. No es un invento de El Salvador, en efecto, es un índice que mide a 137 países alrededor del mundo, donde El Salvador pasó del puesto 105 al 109. O sea, es una realidad que el país está retrocediendo en competitividad. Es una realidad que el país necesita apostarle a aquellos temas que le van a regresar alguna especie de productividad a las empresas para paliar la ya deprimida situación económica en la que estamos viviendo en El Salvador. Entonces, esta era una ley que realmente venía a hacer eso. Yo creo que el mensaje que se manda, como Luis lo decía, es que definitivamente el Ejecutivo está diciéndole no al crecimiento económico, no a la nueva generación de empleo, no a la inversión en El Salvador. Sobre todo, yo quiero decir esto, y es que le está diciendo sí a la discrecionalidad de los funcionarios en las distintas oficinas de gobierno. O sea, ya sabemos que la discrecionalidad se presta posiblemente, además de muchos costos para las empresas, mucha confusión, mucho retraso, pero inclusive en algunos casos hasta de corrupción. Sí, se puede prestar al soborno, ¿no? Están precisamente diciéndole que eso es el modelo que quieren continuar en el gobierno, y eso es lo que nos preocupa también, porque no hay aquí un respiro para las empresas para poder salir adelante. A ver, lo que me queda claro es que ustedes como sector privado lo que esperaban era en su momento a lo mejor una observación a lo que se había, digamos, acordado de manera casi unánime en la Asamblea Legislativa. Yo creo que después de tanto trabajo es lo mínimo que se esperaba, una observación que se pudiera revisar y llegar a un acuerdo en aquellas cosas que el gobierno pudiera tener razón. Yo creo que hay una especie de contradicción en el mismo veto, porque por un lado habla que el Indefácil no es práctico, pero defiende a la OMR. De hecho, yo quiero aclarar, porque han hecho muchísimo énfasis, especialmente en el Ministerio de Economía, en que la OMR es quien debería de haber manejado esta ley. Había un transitorio en la misma ley que fue aprobada en la Asamblea, donde ya decía que a falta de recursos actualmente en el gobierno, quien debía de manejar esa ley era el OMR. Entonces, todas aquellas observaciones que podrían tener ya estaban contempladas en la misma ley. Ahora, que el OMR está siendo eficiente, que realmente está solucionando los problemas, esa es otra discusión. Pero yo creo que si no le apostamos a estos temas, a estas leyes, a estas reformas, que de verdad le van a regresar algo de competitividad a las empresas para que empujemos el crecimiento económico del país, si eso no se da, sencillamente estamos siguiendo en el mismo rumbo que nos está llevando a este problema que tenemos como país. A ver, presidente de la ANEP, ¿funciona o no funciona entonces el OMR? Y quiero aclarar, solo para aclaración, el OMR
es un organismo que se creó con el fin de fortalecer y concentrar en una institución la tarea de mejora regulatoria y simplificación de trámites, mientras que la creación del Indefácil busca únicamente vigilar la simplificación de trámite y la atención a los usuarios en la administración pública. Hay una variable ahí, pero la gran pregunta es que si esa es parte de, digamos, de la argumentación que hace el Ejecutivo a la hora de vetar de que para eso está el OMR. La gran pregunta es si este funciona para tal fin. Bueno, quizás irnos un poquito más para atrás. Y es que cuando Fomilenio hace el diagnóstico y dice nosotros queremos ayudar al desarrollo del país, una de las cosas que encuentra es que uno de los impedimentos más grandes para el desarrollo son los trámites engorrosos. Sí. Entonces se incluye dentro del componente del Fomilenio el organismo de mejoras regulatorias. Sí. Dentro de las mejoras regulatorias, por supuesto, ellos traen una idea de cómo mejorar regulaciones en base a las experiencias que ellos puedan tener, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las cosas funcionan de cierto modo. Y nosotros aquí en El Salvador tenemos una realidad diferente, quizás un poco más complicada, una realidad más elemental y básica, cosas que allá dan por sentado, aquí todavía son motivo de alta discusión. Entonces, en el OMR se está en un proceso, digamos, de entendimiento donde la misión de la OMR se está conjuntando con las necesidades más urgentes que tiene el país. Y están variando un poco el plan de trabajo que se traía a un plan de trabajo que responda a resolver los problemas de las necesidades nacionales. Dicho lo anterior, pues no vamos a engañar a nadie, el OMR no está funcionando como debería funcionar, pero es un buen intento y es un trabajo, digamos, en proceso que se continúa haciendo para ver cómo se resuelve este problema que afecta la actividad económica, el desarrollo y la generación de empleos de El Salvador. Entonces, creo yo que no podemos salir con un juicio de valor diciendo el OMR no funciona o el OMR no va a funcionar, sino que hay que ponerle retos, hay que colaborar con ellos. Nosotros en ANEP y varias de las gremiales tienen una participación activa importante dentro de la OMR y hay que colaborar para que rinda los frutos para los cuales fue creado. Javier. Yo creo que un tema a resaltar aquí es que indiferentemente de la ley que se apruebe o de la voluntad que existe en la Asamblea Legislativa, en donde no vemos una voluntad real para solucionarle los trámites y los tiempos y los gastos que una empresa pequeña o cualquier ciudadano tarda en hacerlos, lo que no vemos es una voluntad en el gobierno para de verdad solucionar esa traba, esa burocracia. De hecho, el índice decía que en los últimos 3 años la burocracia y la inoperabilidad del gobierno es uno de los 5 principales problemas del país. Eso es lo que de verdad nos está frenando. Quiero ponerte un ejemplo. Un estudio que recientemente hicieron todas las cámaras de comercio en Centroamérica era sobre el tema fiscal. Una empresa en El Salvador puede llegar a pagar hasta 41 distintos tributos en el país y se tarda más de 248 horas en calcularlos. Solo calculemos una pequeña empresa que tiene muy pocos empleados, tardaría casi 6 semanas de su año en estar pagando impuestos. Eso es productivo. Así queremos generar empleo en este país, así queremos crecerlo. Yo creo que no es la manera en hacerlo. Lo que estamos pidiendo es una ley que venga de verdad a simplificar el cumplimiento de la ley, porque aquí lo único que se estipulaba era precisamente exigirle a los funcionarios que cumplan con la ley, que no se tarden más allá de ciertos plazos, que se elimine la discrecionalidad, pero lo que no vemos es una voluntad real del gobierno, del Ejecutivo, para darle un respiro, un alivio a las empresas para que se puedan dedicar a ser productivos. Bueno, parece que la guerra... Vale una aclaración que creo que es importante hacer. Dentro de la ley no había ninguna instancia ni ninguna iniciativa para quitar impuestos o reducir los cobros o los ingresos que iba a tener el Estado. Porque he escuchado a algunos funcionarios que dicen que se estaba proponiendo esta ley sencillamente para
para no pagar impuestos y evadir impuestos, y eso no es cierto. Al contrario, una vez concluido trámites, aquí se paga y esto va se inmediatamente paga más rápido y el Estado recibe más rápido los ingresos. Tuve la oportunidad de escudriñar bastante a fondo lo que sería esta ley que se aprobó con los diputados. Por cierto, Francis Habla decía, bueno, a partir de este veto, que no se esperaba, esto desde luego genera, dice, una especie de frustración, pero decía él, no voy a dejar de trabajar en este tema. Es triste lo que ha hecho el presidente, por lo menos eso lo expresaba en una declaración hecha a nuestros colegas del periódico La Prensa Gráfica. Es decir, la guerra no está perdida, ¿no? No, si nosotros no podemos darnos por vencidos, cruzarnos de brazos y esperar que El Salvador se caiga al barranco. ¿Por qué es importante? Yo creo que a los televidentes, y a mí me gusta también poner de cara, ¿por qué es importante el tema que este día abordamos? Bueno, en primer lugar porque se está buscando facilitar, eliminar esa burocracia, no solo desde el punto de vista del ejercicio de la parte comercial, sino que también de la función administrativa. Esto iba también para un trámite que usted en lo particular seguramente tenía que hacer y que se tardan tiempo en no darle respuesta, y de esta manera pues estaban prácticamente cumpliéndose ciertos términos o ciertos tiempos para que esto se hiciera efectivo. Entonces, esa es la razón de poderlo hacer. Perdón, querías acotar algo porque quiero ir a una pausa y hablar de esta parte de la competitividad que contempla tres aspectos fundamentales. La violencia que se vive en el país, la corrupción y el tema de la burocracia, que es el tema que estamos hablando. Yo creo que vale la pena aclarar que el fin de esto no es la simplificación de trámites únicamente. Yo creo que el fin que El Salvador debería tener es crecer, generar empleo. Sí. Y para eso se necesita esta ley. Muchos están creyendo que el fin es esta ley, pero el fin es realmente darle un crecimiento sostenible al país. Y para que eso se pueda dar, se necesita el alivio, como esta ley lo proponía, para realmente ayudarle a todo el país a poder salir adelante. Entonces, no hay que confundir que con esto se quiere lograr controlar al gobierno. No, lo que estamos buscando es ayudar a que El Salvador salga adelante. Ok, interesante. Vamos a hablar de estos y otros elementos también que encajan en esta dinámica. Por supuesto, el tema de la violencia. Según este informe del Fondo Monetario o del Foro Económico Mundial, que destaca el nivel de competitividad del país, está seriamente afectado en Centroamérica precisamente por el crimen, la corrupción y la burocracia, los cuales se identifican como los tres principales motivos por los que el país ha vuelto a caer en el índice de competitividad global del Foro Económico, como lo presentaban en esta imagen. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te hacen más fácil el retiro de remesas familiares que te envían tus seres amados. Sistema FedeCrédito presenta. Vámonos entonces ahora hasta la avenida Jerusalén para conocer cómo está el tráfico a esta hora. Nuestro Megadrón, gracias a Sistemas FedeCrédito, nos indica que tenemos en este importante sector de conexión entre lo que sería el Boulevard Monseñor Romero, fluidez vehicular a esta hora, por lo cual pues usted puede tomar en consideración estas imágenes por el momento para que pueda desplazarse por esta zona. Tenemos ahí también el Boulevard Monseñor Romero, prácticamente con vía libre para que usted transite ligeramente. Al fondo tenemos ya la conexión buscando lo que sería el redondel Maferrer, ya con una ligera carga vehicular. Está lento el tráfico, pero tome en consideración que es parte también de la hora del trajín vehicular que tenemos ya casi acostumbrados a tenerlos en la ciudad capital. Hablando de burocracia, también hablamos de tráfico que se convierte en un dolor de cabeza y no escapa para analizar el tema también acá con nuestros ponentes este día, hablar del tema de horarios escalonados, porque se aplicó un horario escalonado, no funciona, hubo una protesta, una petición de trabajadores que se examinara esto. Preciosa imagen, preciosa vista para que usted vea cómo está la ciudad capital en este sector. Tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te hacen más fácil el retiro de remesas familiares que te envían tus seres amados. Sistema FedeCrédito presentó.
Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con este análisis y repaso del estado de la economía en el país con nuestros invitados, quiero recordarles a ustedes que Pollo Campestre te da más con la manota. Disfruta del sabor campestre porque Pollo Campestre está hecho como a ti te gusta. Bueno, continuamos con el presidente de la ANET, Luis Cardenal, así como también con Javier Steiner de la Cámara de Comercio. A ver, en este nivel de competitividad que nos muestra el Foro Económico, el tema de la violencia sigue siendo uno de los principales factores que detienen el nivel de competitividad en Centroamérica y particularmente en El Salvador. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan a este efecto de política pública que ha llevado a cabo, desde luego, el gobierno salvadoreño, y cuál es la lectura y de conclusión que ustedes tienen con respecto a este tema en particular, presidente de la ANET? Obviamente el problema de la violencia, de la delincuencia, de la criminalidad es un problema serio que se ha vuelto endémico, que nosotros empezamos primero por lamentarlo por el sufrimiento humano y la pérdida de vidas, que creo que es algo a lo que no se le puede poner ningún tipo de valor económico. Pero si pasamos a la parte económica, ya el Banco Mundial y otras instituciones han medido cuál es el costo que tiene la violencia y la delincuencia para el país y señalan que va por alrededor del 11% del PIB. Para ponerlo en números que podamos entender, esto significa que es cerca de 2.1 billones de dólares. O sea que si el presupuesto general de la nación es de 5 billones de dólares, cerca del 40% tenemos un costo, una carga adicional por la violencia y la delincuencia. O sea, sumado al costo humano, tenemos este costo económico. La gente no lo mide, pero ¿qué incluye todo esto? Bueno, primero los gastos adicionales que hay que hacer para poder tener protección. Ahora hay que poner protección en las colonias, hay que pagar seguridad en las entradas de los negocios, hay que poner vigilantes en los camiones, hay que hacer todo ese tipo de cosas. Segundo, las pérdidas. Y el secreto a voces que hay empresarios que pagan la extorsión y lo colocan ya dentro. Iba rumbo a eso. No es secreto a voces, es una realidad. Es una realidad. Es una realidad que enfrentamos. Pero eso es ilegal. Es ilegal, pero ¿qué se hace cuando la autoridad no funciona? Cuando la autoridad no cumple con el principal mandato o razón de ser que tiene un Estado. Y eso es alimentar más la delincuencia, ¿no? Así es. Pero se vuelve un círculo vicioso que por eso nosotros decimos urge en romperse. Porque tenemos esos costos. Tenemos el costo de las pérdidas y tenemos los costos de los pagos de extorsiones o los pagos de peajes o los pagos que se dan de pérdida de algunos mercados. Por ejemplo, hay colonias donde nos han reportado que ahí nadie puede llegar a vender pan porque el pan lo vende la Mara o la panadería pertenece a la Mara. Ya se están volviendo, digamos, empresarios, entre comillas, de ciertos negocios y de ciertas actividades en ciertos lugares. Hay gente que dice, mire, yo tengo que costear en mi costo del producto lo que tengo que pagar para que no me quemen el camión cuando yo llego a distribuir, o lo que tengo que pagar de renta para que no me maten a mi personal. Y eso lo incluyen dentro de los costos y lo ponen en el precio de venta. Entonces, al final del día, lo que le están cobrando a una empresa lo está pagando el público, porque el público o no está recibiendo el producto, o lo está recibiendo más caro, o no lo está recibiendo en el momento que lo tiene que recibir. Entonces, nuevamente, nosotros hemos hecho cualquier cantidad de propuestas al gobierno. Les hemos señalado de que lo que se está haciendo no está funcionando. Obviamente no está funcionando porque el problema ahí está y es el problema número uno en todas las encuestas para todos los salvadoreños. Hay que, y quizás para colocar un poco en la balanza las cosas, hay que reconocer que se están haciendo esfuerzos, que no son efectivos. Bueno, por eso es que si son esfuerzos que no son efectivos, las políticas públicas de seguridad no están funcionando. Vamos a ocupar el último ejemplo. Ustedes, estimados televidentes, y Ernesto, ¿ustedes creen que gastar, porque se gasta,
en sacar tanquetas a las calles y ponerlos en plazas públicas, va a resolver el problema de la delincuencia? ¿Les da a alguno de ustedes mayor seguridad de que eso va a ayudar a combatir a las maras? Yo le he preguntado así en un sondeo informal a la gente, mire, ¿usted se siente más seguro con una tanqueta? Dios me guarde, me dice, no vaya a estornudar el muchacho que está ahí con la ametralladora y se le va uno de esos disparos con unas balas de este tamaño y mata quién sabe cuánta gente. ¿Ustedes creen que una tanqueta va a poder ir detrás de un pandillero? ¿No están de acuerdo ustedes con esa iniciativa hecha por el gobierno como sector privado? Es que yo quisiera estar de acuerdo, pero la verdad es que no funcionan. Desde que sacaron las tanquetas, ¿cuál es el resultado? Los índices de homicidios han subido. O sea, el problema de la delincuencia no se está resolviendo. O sea, nos vamos siguiendo a un estrato de complejidad del problema mucho más allá que el hecho de poner una tanqueta. El problema es muy complejo. Las soluciones no pueden ser sencillas. Claro. Y nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo y lo concretamos de manera oficial, digamos, más formal, cuando trajimos al ENADE al exalcalde Giuliani con Giuliani Securities. Y hay cosas sencillas, a ver si a ustedes les hace sentido o no. Decía Giuliani, miren, una policía que no cuente con el respaldo, la confianza y el apoyo de la sociedad va a ser una policía que no va a poder ser muy eficiente. Porque para investigar un delito, cuando una policía cuenta con la confianza de los ciudadanos, rapidito le cuentan y le dicen, en un país chiquito donde todo el mundo sabe lo que desayuna el vecino, los crímenes pudieran resolverse con facilidad. Si no tiene la confianza ciudadana, pues la investigación va a durar más tiempo, va a costar más dinero y va a ser más difícil de realizar. Bueno, aquí la población no confía en las autoridades, o no confía como debería en las autoridades. ¿Por qué? Veamos los periódicos todos los días. La última noticia es, miren, en la operación Jaque, la inteligencia policial filtró información a las pandillas. Policías involucrados en filtrar la información a las pandillas. Se habla de que hay dentro de la policía miembros de las pandillas. Banda de robacarros, salen algunos policías involucrados. Robo de cables de alta tensión, de no sé qué, salen policías involucrados. ¿Extorsionistas? Extorsionistas, salen policías involucrados. Y quiero aclarar que estoy convencido que la grandísima mayoría de los policías son buenos policías, merecen nuestro respaldo, merecen nuestro apoyo y nuestra simpatía. Pero mientras no hagamos una depuración de la policía siempre va a padecer de esa desconfianza ciudadana y va a hacer mucho más difícil su trabajo. Como acción inmediata proponen una depuración como urgente. Una de las acciones importantes que hay que hacer. Hay que depurar la policía. Pero, ¿eso cuesta dinero? No. Eso lo único que requiere es voluntad política y liderazgo. Segundo, la policía fue creada después de los acuerdos de paz y de una manera bastante precipitada, donde se hicieron concesiones al ingreso de la policía a contingentes de la guerrilla y contingentes del ejército, con lo cual la policía nació un poco conflictiva o dividida. La policía fue creada en una realidad que no es la que vivimos ahora. Debería de hacerse una reorganización de la policía, no una reorganización cosmética donde sencillamente vamos a crear un departamento diferente o vamos a trasladar a unos señores de un lado para otro. Le doy así ejemplos claros. La policía tiene división de turismo, división de aduanas, división de tránsito, división de protección de personas, división de fronteras, división de medio ambiente. Cada una de esas divisiones responde al ministro del ramo, al jefe del departamento y al director o los directores de policía. Y están divididos en regiones. ¿Qué sucede en muchos casos? Bueno, que le voy a dar un ejemplo que se ve todos los días. Hay un accidente, se empieza a armar un enchivolamiento de tránsito y una gran trabazón. Por ahí pasan 3 o 4 unidades de policías y no se detienen. Y uno les dice, en un caso de estos, le dije yo, mire, ¿por qué no? No, eso no nos toca a nosotros somos del 911, nosotros vamos a otra cosa. Ya cuando llega la unidad de tránsito, ya la trabazón es descomunal, ya ni siquiera puede llegar la unidad ahí. ¿Es eficiente ese trabajo? No creo. Entonces lo mismo sucede en estas divisiones, le roban el carro a uno, se lo parquean en la división de San Miguel porque se lo robaron en Sonsonate y nadie sabe nada de la comunicación. Entonces la reorganización de la policía es fundamental.
aspectos técnicos, como señalaba Julián, y llevar estadísticas para asignar los recursos en los lugares donde más se necesita y donde el crimen y la violencia están atacando de manera... ¿Qué me dice del financiamiento en seguridad? Bueno, han dicho, ahora seguridad tiene mucho más recursos de los que tenía antes. Necesita más recursos. No pusieron un impuesto para la seguridad, un impuesto de emergencia, sí, con el que nos dijeron cuando ese impuesto tan impopular. Es una contribución especial que se recoge de los celulares. Y dijeron, con esto vamos a resolver. ¿Qué ha pasado? Vemos que esos ingresos especiales no le están llegando a la policía. Los mismos policías y este señor que es representante del sindicato de policías y que parece que ahora ya lo sacaron de la PNC, sí, dice, miren, a nosotros nos tienen con las mismas botas viejas, no nos cambian las armas, no podemos practicar en el polígono de tiro, no tenemos capacitaciones, pero sin embargo ese dinero se ocupa en programas supuestamente de prevención que no tienen mucho que ver con el aspecto de seguridad. Entonces, ¿cuál es el uso eficiente de los recursos que se están utilizando? ¿Se están concentrando en seguridad o se están yendo a otro lado? Entonces, concluyo diciendo que si la seguridad es el problema número uno, debería dársele la atención que esto requiere. Y yo no digo que no se le dé ninguna atención, hay intentos, pero si esos intentos no funcionan, ¿por qué vamos a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo ese mismo tipo de iniciativas y no irnos a escuchar a expertos que han hecho propuestas que han funcionado en otros lados, similar a lo que tenemos aquí en El Salvador, y corregir este problema de fondo? Tal vez así démosle la oportunidad a una manera fresca, una manera diferente de pensar, a ver si el problema que tanto afecta a los salvadoreños empieza a resolverse. Ok, a ver, Javier, para cerrar un poco este primer indicador de competitividad que se ve como uno de los principales factores que afectan en nuestro país, como es el caso de la criminalidad y el robo. Me están pidiendo una pausa comercial, voy a hacerla cuando regrese. Hablo contigo sobre este aspecto y cómo ustedes, como gremial del sector del comercio y la industria, examinan este flagelo. ¿Cómo impacta en sus agremiados y cuál es la expresión que recogen ustedes de esto? Voy a hacer la pausa porque me están pidiendo, y ya es la segunda vez que se menciona el tema del tráfico, y hablando de competitividad y hablando de rendimiento, yo creo que es bueno analizarlo también cuando volvamos sobre este tema de los horarios escalonados, el tráfico, que es obviamente detiene y a la vez, aparte del impacto económico que esto tiene, también es en la salud, es fuerte. No hay persona a la que no nos veamos afectados en nuestra salud, en nuestro estrés, cuando se dan este tipo de tráfico, ¿verdad? No somos la excepción, la mayoría de ciudades lo tienen, pero también tienen sus propias políticas que funcionan, y aquí hay que buscar algo que funcione. Vamos a la pausa, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Javier, sobre este aspecto que obviamente no podemos pasar por alto, saber cuál es el impacto que tiene el tema de la criminalidad, la violencia, como un factor que se identifica dentro del índice de competitividad que afecta mucho a la región centroamericana, especialmente en los agremiados que tiene la Cámara. ¿Y cuál es la expresión que ustedes recogen frente a esta, digamos, esta denuncia o este clamor que hace y que tiene especialmente el empresario, el que genera empleo, el pequeño, el comerciante, etcétera, etcétera? Bueno, este flagelo, la delincuencia, la inseguridad, es precisamente el problema número uno que reclaman todos los ciudadanos. Todas las encuestas que se hicieron hace algunas semanas decían que entre el 56 y el 64% que el problema principal es la seguridad. De hecho, la semana pasada tuvimos la oportunidad de ir a reunirnos con los socios en las distintas oficinas de la Cámara en Oriente, y el tema principal siempre era y fue la extorsión, la delincuencia, los homicidios, y que esto es lo que al final está poniéndole un freno, es el grillete más grande que tiene este país para no crecer. Pero te hago nuevamente la pregunta que le hacía a Luis Cardenal, es decir,
el empresario, el comerciante, el que paga una extorsión, no se vuelve cómplice también del problema que queremos resolver? Yo creo que el empresario, el comerciante, el ciudadano que sale a trabajar lo hace con todo el riesgo del mundo y lo hace muchas veces para que no lo maten. Claro. Mejor exijámosle al gobierno que porque ellos no están haciendo algo para que la gente salga a trabajar tranquila. Entiendo que, entiendo que es una respuesta lógica la que yo estaba buscando, obviamente, ¿no? Si no pagas, tú corres por el riesgo de que te maten, Hace de cuenta que te asaltan en una calle y te dicen, dame tu cartera o te mato. Es muy de acuerdo, pero en ese ejercicio de conversación, sí, en este ejercicio de conversación y de diálogo con ustedes, a donde yo quiero llegar es que cómo lograr buscar ese puente de comunicación para que el empresario, ¿no?, y la autoridad de alguna manera mancomunen algún esfuerzo de manera directa para ello, ¿no? Mire, los empresarios hemos hecho todo tipo de esfuerzos. Ya lo mencionaba presidente la experiencia de haber traído señor italiano. a qué mejor experto de alguien que solucionó el problema de delincuencia en una de las ciudades más complicadas en aquel momento, que era Nueva York. ¿Tú crees que se desaprovechó esa oportunidad? Yo creo que se desaprovechó. De hecho, aquí yo creo que hay que ir a la voluntad que el gobierno tenía en ese momento de inclusive solucionar el problema. Pero ¿cuánto le hubiese representado en gasto al Estado traer a un... Menos de lo que le está costando ahorita atender el problema? Interesante. Muy poco, Ernesto, porque precisamente las cosas que propuso él, las primeras no requerían de mayor gasto más que voluntad política para hacer los cambios, reenfocar recursos, depuraciones, seguridad electrónica, equipos especiales para analizar realmente lo que estaba pasando. Entonces, el ADN. Yo creo que aquí lo que ha habido es una falta de voluntad. Y si no, veámoslo en lo que estamos viendo recientemente. Presentaron un presupuesto en donde supuestamente el problema más grande de este país es seguridad y le recortan 17.5 millones de dólares. ¿Es esa la intención entonces, solucionar el problema? La contribución especial. Solo por aclaración, me decía el ministro, no es que es un recorte, se termina, dice, la asignación de un préstamo el próximo año que se le había asignado a seguridad. Esa fue la argumentación. Si me permite, Javier, porque se nos está quedando una cosa importante de un esfuerzo que hicimos en la Cámara y del cual Javier fue parte. Nosotros abrimos una oficina para denuncias que íbamos a tener un policía que iba a recibir las denuncias de las personas y nosotros los íbamos a acompañar. Iba a hacer denuncias anónimas para darle curso a investigaciones con información fidedigna de las víctimas. ¿Y qué pasó con esa figura que me parece que era...? La policía lo desmanteló. El gobierno del presidente Funes dijo de que los empresarios no podíamos tener policías privadas. Me parece bueno, yo iba este es el país donde el plomo flota y el corcho se hunde. Ok, interesante. Esa es la manera de pensar. A ese punto elevado de discusión quería llegar con ustedes. Es decir, bueno, si la población, si el empresario no confía en la autoridad, pues creamos una unidad, ¿no?, donde el sector privado abre las puertas para que la gente confíe en el sector privado y ayudado con la policía se pudiese atacar ese fenómeno. Contarles de la experiencia de San Miguel. La Cámara lo ha hecho y yo quiero recordarles a todos, y es que desde hace más de 7 años la Cámara propuso más de 100 medidas diferentes que el gobierno podía adoptar para solucionar los problemas. Muy pocas de estas fueron tomadas en cuenta. Algunas de esas eran precisamente el hecho de limitar las comunicaciones alrededor de los penales, reenfocar ciertos recursos, crear equipos especializados de investigación, de laboratorios, etc. Pero yo creo que al final lo que no hemos visto es una capacidad o una voluntad más bien del gobierno en querer resolver el problema. El año pasado el mismo Banco Central de Reserva de este país dijo que a El Salvador le cuesta 4.000 millones de dólares la seguridad entre el gobierno y los privados. Si invirtiéramos eso de regreso en el país, estuviéramos en otro lugar, pero lo que no vemos es una solución concreta. En San Miguel hemos tenido muy buenos acercamientos, más bien, acercamientos que le hemos hecho a empresarios con autoridades que no han pasado a mucho. Obviamente, por razones de confidencialidad no podemos entrar en los detalles, pero lo que al final sí hemos visto es que no ha habido, a excepción de muy
casos muy puntuales, no hemos visto que haya un involucramiento genuino de parte de las autoridades a querer resolver los problemas a largo plazo y solo se apagan ciertos fuegos. Mira, los empresarios salen a trabajar todos los días, los colaboradores arriesgan sus vidas todos los días. ¿Y qué sucede? Lo mínimo que esperamos con el pago de nuestros impuestos es que se le brinde la seguridad a todos los ciudadanos y eso no se está viendo. Hablábamos de la contribución especial, solo el 12% de esa contribución especial que con mucho esfuerzo pagamos todos a la hora de ocupar nuestras comunicaciones, se ocupa para el combate. Y de repente hay asignaciones que van hasta el MOP y a otros lugares. Entonces, también nos están diciendo que colaboremos, pero no están haciendo uso eficiente de los recursos. Definitivamente tiene mucha consistencia el ejemplo que ponía el presidente de la ANEP. Aquí da la impresión de que no es que da la impresión, es el plomo el que flota y el corcho se hunde. O sea, yo no me explico cómo se puede tener desamparado un estamento de la cual pende mucho la seguridad de todos. Ernesto, es increíble, ¿no? Sí, o sea, yo creo que lo que no vemos aquí es, se alegran mucho porque han bajado los homicidios de 24 a 15. Aquí realmente pongámonos la mano en el corazón. Para celebrar de 24 a 15. Pongámonos la mano al corazón. Sí. Aquí hemos perdido de vista que nos tenemos que alegrar porque se murieron solo 15 personas. Deberíamos de estar tristes porque se muere una persona al día, Ernesto. Pero no hacemos algo para llegar a los niveles de no tener ningún homicidio en este país. La autoridad per se dice que necesitan más colaboración en esa denuncia pública, ya sea de empresarios que a veces no denuncian y tiene toda la lógica de lo que hablábamos, no hay confianza. Uno, dos, el gobierno por su lado dice yo necesito que el sector privado aporte más, ¿no? Que dé más. Nosotros con el acercamiento a nuestros socios hemos precisamente pedido que denuncien. Pero ¿cuál es la respuesta? No confío en las autoridades. O, miren, voy y yo no estoy tranquilo en que si lo que les he dicho es confidencial y de repente la represalia viene contra mí. Sí. Entonces, también es bien peligroso esto. Que dicen que han bajado las extorsiones. Yo creo que lo que han bajado son las denuncias, pero no las extorsiones. Yo les invito a los funcionarios que vayan a la calle y vayan a trabajar a la calle a ver si se sienten más tranquilos que se sentían hace 2 años o 3 años. No. Lo que pasa es que las denuncias han bajado porque se ha perdido la confianza en que va a ser confidencial y que de verdad se va a lograr algo. Pero la gente tiene que salir a trabajar, no perdamos de vista eso. La gente sale a trabajar arriesgando su vida y si no lo hiciéramos, este país estaría más paralizado todavía. Si lo que más en rodillas tiene a la gente es que hemos perdido el control de muchos territorios y la policía debería empezar por eso, rescatar el control que existe en ciertas colonias. A ver, Luis, el tema, hay una esfera en la cual ustedes puedan calificar de manera puntual lo que se ha hecho en materia de combate a la inseguridad. ¿Se desaprueba o aprueba esta gente? Mira, yo no es que quiera ser crítico y no reconocer los esfuerzos y los sacrificios que muchos buenos policías han hecho. Pero, como dicen, a las pruebas nos remitimos o a los resultados es que nos remitimos. Y los resultados no son los aceptables. Hemos llegado, como dice Javier, al grado de que aquí ya no nos sentimos que hemos triunfado, que vamos mejorando, porque solo hay 15 muertos diarios. Pongámoslo en perspectiva. En Barcelona atropellan y se matan a 13 personas, lamentable, un crimen condenable bajo todo punto de vista. Y el mundo se detiene, condena, se horroriza, se escandaliza por esos 13 muertos. En París mataron a 7 y el mundo, los presidentes llegaron ahí a hacer una manifestación. Ahorita en Las Vegas mataron 50. Aquí hay fines de semana que matan más número de personas. Y nosotros, tranquilos, como que no fuera con nosotros. Cada 3 días matan el número de personas que mataron en Las Vegas. Todos los días del año. Con 2 días sumas eso. Así es. Y ya nos acostumbramos. Entonces, ¿son esos los resultados que queremos? Obviamente no. Cuando se analiza en ciencias políticas cuáles son los roles fundamentales del Estado, el número 1 es la seguridad. Se crea el Estado para darle seguridad a los ciudadanos. Claro.
Número 2, dice crear obras de infraestructura común. Y 3, propiciar el bien común y administrar la justicia. Bueno, aquí veamos cómo estamos, si el Estado está cumpliendo con esos 3 requisitos mínimos. Y repito, no es que nosotros querramos criticar y destructivamente a las autoridades, porque criticamos, sí, para que se corrija, pero también proponemos y ofrecemos ayuda. Pero cuando la ayuda no quiere ser escuchada, cuando soluciones sensatas, sencillas, que solo requieren voluntad y liderazgo y un poco de visión, no se implementan, pues entonces, ¿qué nos queda a los ciudadanos? Quedarnos callados y aplaudir los logros. Porque veamos, hay algunas cosas que no son agradables decirlas y quizás me voy a meter en líos por señalarlas. Pero ¿cuáles han sido los éxitos más grandes que han tenido en seguridad? Éxitos temporales. Bueno, cuando se dio la tregua. ¿Y qué produjo la tregua? Un incremento posterior en los asesinatos, en la delincuencia y un mayor control territorial por parte de las pandillas en las diferentes colonias y municipios del país. Ahora, uno se pregunta cosas que duele preguntarse, pero uno dice, bueno, y estos supuestos entendimientos que hay con algunos líderes de las pandillas, en donde se sacan de centros penales de máxima seguridad y se trasladan y se dan beneficios, y los mismos pandilleros, porque esto no lo digo yo, sino que salió recientemente en YouTube, los pandilleros de la clica o del sector 503, que significa el Código de El Salvador, diciendo de que había un entendimiento entre el resto de la Mara Salvatrucha que no pertenecía a ellos y el gobierno, y que ellos consideraban traidores a los pandilleros que estaban transando con el gobierno. Entonces surge la duda, después de que pasó lo de la tregua, no es una duda injustificada. Si el gobierno está transando o está platicando una tregua 2 con algunos de estos pandilleros, sería bueno que lo supiéramos, porque hay cosas que son inexplicables, que bajo una lógica normal son difíciles de comprender. Y vuelvo, repito e insisto, no hacemos esta crítica para causar daño ni destruir, sino que la hacemos porque queremos contribuir y queremos que el problema se resuelva, porque es un problema demasiado grave para continuar aguantándolo de secula seculorum hasta el fin de los tiempos aquí en el país. Entonces, dicho lo anterior, yo sí creo que si se quiere conseguir el apoyo de los ciudadanos, se tienen que dar los pasos correctos en esa dirección. Y eso parte por la depuración, la reorganización, el tomar en cuenta las opiniones de la ciudadanía para que la ciudadanía, aunque no es responsabilidad nuestra, la seguridad sí nos afecta a todos y todos podemos contribuir a resolver el problema. Y nosotros estamos en la mejor disposición de hacerlo si acaso quieren escuchar las propuestas que ya hicimos y algunas nuevas que tenemos para hacer. Ok. Luis Mario Herrera, Freddy Cruz, José Carrillo, Josué Rosales, Laurita Jovel en Estados Unidos, gracias por sintonizarnos. Eric Emerson Vázquez Morales, Lucas también, Martín Valdemar, Jorge Magaña, en fin, todos gracias por estar. Max Vázquez, gracias por estar participando, enviándonos sus comentarios a través de nuestra cuenta en Facebook Live. Gracias por sintonizarnos. También estamos en Megavisión Go. Voy a hacer una pausa comercial. Aprovecho a invitarles a que me acompañen este día a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. A las 6 de la tarde en el debate político vamos a examinar la expulsión que hizo ya el Comité de Ética del FMLN, que decidió precisamente expulsar al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, por haber violado varios principios de los estatutos del partido de izquierda. Esa fue la sentencia que precisamente ayer leía el secretario del Tribunal de Ética, en la cual dijo que es la sanción máxima que impone el FMLN a un miembro del partido. Irónicamente se da justo el día en que el Partido Rojo cumple 37 años. Así es que un análisis pertinente de esta situación la vamos a tener hoy en el análisis político semanal, donde Paul Steiner estará con nosotros, desde luego Ulises del Dios Guzmán, Carlos Araujo, también estarán debatiendo estos y otros temas, como por ejemplo la protesta dentro del sector salud a raíz del escalafón, como lo vimos el día de ayer. Así es que serán dos temas que estarán en este debate a las 6 de la tarde, no se lo pierda.
Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovecho este espacio. A ver, ahora nos quedamos sin... Bueno, tenemos a un alcalde que no tiene partido político. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes a raíz de esa sanción? Bueno, en de esas expulsión? cosas, en esas cosas No nos gustaría meternos porque es política partidaria, pero sí en términos muy generales, como ciudadano, viendo el circo que esto ha generado, yo diría de que Nayib Bukele se salió con la suya. El frente mordió la carnada y hizo lo que más le convenía a Nayib, o lo que Nayib buscaba, que es que lo expulsaran, y al ser expulsado él queda en libertad de correr con otro partido o de correr con el partido que dicen que él tiene a su disposición. Fuerza Patriótica, no recuerdo cómo se llama. Y entonces ya puede correr porque obviamente detrás de lo que él estaba es de su candidatura presidencial, y obviamente las señales que había dado el FMLN eran de que no lo iban a llevar de candidato porque no confían en él, porque no es un hueso duro, digamos, pura sangre del FMLN, y no quieren que le suceda algo como la experiencia que han tenido o tuvieron que vivir con Mauricio Funes. Entonces, bueno, creo que Nayib los provocó, ellos mordieron el anzuelo. Al expulsarlo lo dejan en libertad de que él pueda seguir su propio camino. Existe la posibilidad que se vuelvan a juntar en el futuro si esto se vuelve necesario a través de algún tipo de coalición. Pero digamos que entre todos los problemas que hay en el país y ante la elección inmediata que hay de alcaldes y de diputados, este problema, pues, para mí es secundario, no es un problema... Ok, lo cierto es que, bueno, pero no se puede también invisibilizar un acontecimiento de tal envergadura porque es el alcalde de San Salvador. No, yo no lo estoy invisibilizando, no estoy diciendo que nosotros... Que fijar una postura así de manera concreta, no, pero me parece pues que... sí, por eso, que nosotros como ENEP, o sea, lo único que podemos hacer es observar. Sí. Y tener algunas opiniones de tipo personal, no institucional. Y bueno... Bueno, esto lleva, solo para un comentario, no sé si tú quieres también sumar un poco a tu lectura, Javier. Somos respetuosos, Ernesto, de los temas internos de los partidos. Esto no se trata de un alcalde, eso se trata del candidato a alcalde para las siguientes elecciones. Y yo creo que qué bueno que ya se acabó la novela y ojalá que no haya segunda temporada de esta novela. A ver, pero de hecho la Cámara de Comercio está en el mero centro de la capital. ¿Cómo es la comunicación que tienen ustedes con el alcalde? Sobre todo cuando se trata de hablar de políticas de ordenamiento u otro tipo de medidas, ¿no? Bueno, tenemos comunicación directa con la alcaldía en sí, en los temas que haya que tratar, limitada en algunos casos, pero siempre nos apoyamos, hacemos eventos en la ciudad donde también nos apoyan. Yo creo que ha sido amigable la relación. La relación, hemos tenido nuestras observaciones, hemos hecho siempre nuestras denuncias cuando hay que hacerlos, no el tema del reordenamiento del centro. Y el cierre de calles y la remodelación de... Todo eso afecta, pero yo creo que el tema que más afecta en el centro de San Salvador es el tema de la prioridad que le han dado a los informales para establecer sus negocios en las calles, quitándole el derecho que ya tienen los formales con sus edificios, con sus locales. Sí. Entonces, ese ha sido un tema que hemos denunciado fuertemente siempre y lo vamos a seguir haciendo. No es nuevo, pero sí se hace. No es nuevo, pero lastimosamente ellos crearon estructuras que dijeron que iban a ser temporales y se han vuelto casi que permanentes en el centro de San Salvador, y es algo que vamos a seguir luchando, ¿verdad?, por nuestros socios en San Salvador. Lo cierto es que Nayib Bukele, una vez ya expulsado del partido, no puede reelegirse como alcalde de San Salvador, ¿verdad? En el otro periodo, 2018, no puede competir, pero sí de alguna manera le abre el espacio, en primer lugar, para no estar atado en ninguna, esto solo quiero resumirlo así, en ninguna, digamos, partido político. Por consecuencia, también no incumple la ley del transfugismo, ¿verdad?, porque está siendo expulsado, y por otro lado también le da el espacio de un periodo de elección para que él pueda postularse como candidato presidencial en el 2019. Así de fácil.
¿no? Sí, correcto. Así de fácil. Así es que ese análisis lo vamos a tener ahora a las 6 de la tarde, va a estar muy interesante, así es que desde ya no se lo pierda. A ver, alguien preguntaba acá, otro de los indicadores, el tema de la corrupción, que es en el índice de competitividad, y alguien pregunta acá, ¿sigue la ANEP sosteniendo que el país no necesita una CICIES? Bueno, voy a aclarar y voy a decirlo para el que quiera oír y el que quiera entender. Muchos, sin haber analizado a profundidad esto, nosotros lo hemos analizado y yendo a Guatemala en numerosas ocasiones durante varios años para ver el fenómeno de la CICIG. En Guatemala la CICIG ha dado resultados, digamos, en los últimos tiempos. La CICIG en Guatemala tiene más de 10 años. 14 años de estar 14. ahí. La primera vez que se escucha de la CICIG es cuando mataron a los diputados salvadoreños allá. Para que la CICIG funcionase en Guatemala tuvieron que alinearse todos los astros. O sea, que mandaran a un fiscal extranjero a encabezar la CICIG, que pusiera a la Asamblea una fiscal nacional que pudiera trabajar con el fiscal extranjero y que además se dieran las condiciones internas en el Ejecutivo de manera tal que les permitiera a ambos trabajar. Durante 14 años hubieron muy paupérrimos resultados. Después han habido resultados en los cuales se persiguió a la línea, produjo la caída del presidente y de la vicepresidenta y de algunos otros funcionarios, y se han puesto a perseguir, digamos, el otro lado de los corruptos, y hay corruptores. Pero también se han cometido una gran cantidad de abusos e ilegalidades donde hay procesos abiertos por más de 2 años que no se han cerrado. No se ha continuado combatiendo ningún grupo de crimen organizado, no se ha combatido ningún grupo de narcotráfico y delincuencial, y se han concentrado, digamos, en combatir algunos elementos. Bueno, qué bien que eso, digamos, esté ayudando al combate de la corrupción. Aclarado lo anterior, queremos decir que nosotros estamos a favor de combatir la corrupción en todos los ámbitos y en todos los lugares y a todos los niveles que sea posible. Ahora, ¿qué queremos para El Salvador? Nosotros hemos llegado a la conclusión que lo que El Salvador necesita no es que venga un extranjero a crear una instancia extranjera a resolvernos los problemas, a ponerle un parche al problema para mientras, a continuar dependiendo de la ayuda internacional y de que el que venga sea bueno o sea malo, sino que lo que necesitamos es una corrección de fondo. Nosotros lo que necesitamos es que la Fiscalía funcione, que fortalezcamos la Fiscalía, que hagamos que la policía investigue y dé buenos resultados, que tengamos una policía moderna y que tengamos un sistema judicial que imparta justicia como debe de ser. Entonces, si ese es el problema de fondo, lo que deberíamos de hacer no es buscar un parche que a ver si a lo mejor no funciona y a lo mejor tenemos la suerte de que el que nos manden sea el adecuado, y mientras se adapta y mientras conoce y de todos modos si la Fiscalía no tiene recursos, la CICIES difícilmente tampoco va a poder funcionar, y que nos concentremos en hacer las cosas bien desde de una sola vez. Entonces, que se combata la corrupción, que se combate el crimen, que se combate el narcotráfico con nuestras propias instituciones. Y lo que estamos proponiendo es una reforma profunda a cómo funciona la Fiscalía, a cómo funciona el sistema judicial, a cómo funciona la policía y a la interacción y cooperación que deben de tener esas 3 instancias para que pueda perseguirse el delito como Dios manda. Si eso significa que vamos a recibir un montón de críticas por decir las cosas como deberían de ser, pues ni modo, porque aquí la gente sin análisis, sin saber, o sin saber mucho, sin haber estudiado las cosas a profundidad, se dicen, ah, no, aquí vamos a que venga la CICIES, porque la CICIES nos va a resolver todo, como que en las tragedias griegas, los que estudiaron un poco de esto, cuando en los argumentos de las tragedias griegas la cosa se complicaba demasiado y el autor no sabía cómo resolverlo, salía la solución del Deus ex machina, que significaba se bajaba el Dios de los cielos y entonces venía Dios y Él tenía que resolver las cosas. Aquí
Si bien siempre necesitamos la ayuda y el apoyo de Dios y nos encomendamos a Él, Dios no va a venir a resolvernos los problemas a nosotros. Los tenemos que resolver nosotros mismos. Y la solución pasa por fortalecer nuestras instituciones, por ir al fondo del problema y por empezar nosotros a tomar propia responsabilidad de lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde es hacer que la Fiscalía, el sistema judicial, la policía cumplan con la labor de manera profesional y de la manera más eficiente que sea posible. Y por eso yo creo que a eso es a lo que hay que apostarle, más que apostarle a una CICIG. Sí, porque en su momento la impresión que dejaba, a por lo menos aquellos que en algún momento criticaron esta postura, es de que tenía de alguna manera el sector privado temor de que al establecer una CICIG acá también iba a arrasar con aquellos que también, empresarios que han estado de alguna manera viéndose. Aquí no importa lo que uno diga, sino que el que quiere oír equivocadamente las cosas, sin oír argumentos ni razones, y ocupar cualquier cosa que uno diga para criticar, desacreditarlo o tratar de perjudicarnos, eso lo van a hacer siempre. Claro. Pero estos son los argumentos que los damos de frente, no andamos hablando porque es popular decir una cosa, la vamos a decir, sino que tratamos de ser serios en nuestras propuestas y en nuestras opiniones, y eso es lo que pensamos, y creemos que es lo mejor para el país. Brevemente, Javier, porque me voy a una pausa sobre ese punto. Yo creo que hay que resaltar, Ernesto, que definitivamente queremos que se combata la corrupción y la impunidad en este país. Pero también pasa por primero fortalecer a nuestras propias instituciones, fortalecer a la Fiscalía, fortalecer a nuestro sistema judicial, todas aquellas instituciones que tienen que ver con el combate a la corrupción y la impunidad, hay que fortalecerlas. Entonces, no podemos estar pensando en que otros tienen que resolvernos los problemas. Lo que tenemos nosotros que hacer es fortalecer nuestras propias instituciones para que cualquier esfuerzo funcione en este país. Pero sí estamos claros en que hay que combatir la corrupción y la impunidad, pero hagámoslo primero fortaleciendo nuestras propias instituciones. Entonces, estamos claros en que hay que hacerlo, pero empecemos por dedicarle la voluntad y los recursos a nuestras propias instituciones. Me voy a la pausa comercial. Cuando regresemos ya a las reflexiones finales, voy chineando este otro tema, aprovechando la presencia de ustedes del horario escalonado, que por cierto fue una iniciativa que se aprobó a partir de establecer un horario diferente para cierto sector del Ejecutivo, ¿no? No fue el Estado. Vamos a ver un poco las mediciones que ustedes tienen con relación a esto, sabiendo de que impacta seriamente el nivel de competitividad comercial y la salud. Todos nos quejamos definitivamente. Yo tengo por regla, y lo digo casi con mucha propiedad, no lo quiero sumar así, adelantándome un poco, yo los días viernes en la tarde, lo más temprano en casa para no verme con ese problema. Y de ahí no salgo. Es increíble, es increíble. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Volvemos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, hay una propuesta que se llevó a cabo y concretizó el Ejecutivo para que en el sector, digamos, de gobierno, se establecieran nuevos horarios escalonados. En este caso, 8:30 para el ingreso del sector 9 de la mañana, ¿verdad? Sector público, y salida 4 o 5 de la tarde, creo, ¿no? Pero este es un problema, veámoslo en términos generales. Este es un tema que impacta. Es un problema de impacto. Y es un problema también, así como el de la seguridad, porque pareciera que aquí no tenemos problemas sencillos, sino que todos son complejos. Nosotros en la Cámara hace años hicimos un análisis de los horarios escalonados. Creo que estaba de viceministro de Transporte el buen amigo Julio Valdivieso. Y llegamos a una conclusión de que en realidad los horarios escalonados no eran suficientes para resolver el problema. Sí. Algunas de las cosas. Por ejemplo, el funcionario de gobierno tiene hijos y las escuelas entran a la hora que entran.
Y él, digamos, antes de irse a trabajar, tiene que llevar a los hijos al colegio. O los hijos tienen que ir al colegio en bus, o lo que sea. Entonces, el tráfico para ciertas actividades empieza de esa hora y el alivio que hay con escalonar las entradas a trabajar no se da. Nosotros hemos hecho algunas propuestas que tienen que ver con soluciones que se han dado en otros lados y que han funcionado. La primera de ellas es que se necesita aquí urgentemente la construcción de un anillo periférico. Sí. Porque no es posible que todo el tráfico que venga de Oriente, de Occidente, tenga que llegar a caer anteriormente a Santa Tecla y pasar por Santa Tecla y ahora a la Diego de Holguín o a la Monseñor Romero. Y la Monseñor Romero, bueno, y uno dice, bueno, qué buena carretera, cuántos carriles, etcétera. Pero lo que sucede es que van a caer de 4 o de 6 carriles, va a caer a 2 carriles ahí en el bulevar de los Próceres. Y entonces ahí se arma el embotellamiento que golpea hacia atrás. Lo mismo sucede con estos trabajos que se han hecho de los pasos a nivel. O sea, ahí en el Redondel Masferrari y en el Trabazones Unidas, lo que se ha hecho es una cosa muy bonita, pero lo que ha sucedido es que se ha trasladado la trabazón que se armaba ahí, se ha trasladado una cuadra más para allá, porque en el Masferrer hay un semáforo y hay otro redondel unas cuadras más para allá, y viniendo del redondel Lucerno, uno se encuentra con que de los 4 carriles tiene que volverse a caer en 2 carriles al regreso. Entonces, bueno, y esta medida de modificación que se hizo fue en julio, que entró. ¿Qué valoraciones tienen ustedes? Porque pues, sector público 8:30 a 4:30 p.m., como lo decía anteriormente. Yo te hago la pregunta, ¿hemos visto alguna mejora sustancial en el tráfico? Yo no la he visto. Entonces creo que no ha funcionado, pero te digo así rápidamente. Uno es la construcción de un anillo periférico, que en su entonces, hace ya algunos años, cuando se hizo el estudio, costaba $400 millones y daba otros beneficios, porque llevaba desarrollo a muchas aledañas y liberaba el tráfico interno de San Salvador para que no todo tuviera que pasar por la capital. Segundo lugar es el transporte público masivo. Obviamente se habló del Citran, pero el Citran fue una buena idea mal implementada, que no ha funcionado ni estaba funcionando porque creó otro tipo de problemas y embotellamientos en los lugares donde pasaba el Citran. Yo creo que deberíamos de volver a pensar en un metro. Creo que sería una posibilidad. Y crear ciertos carriles de alivio de tráfico o de tráfico que sea fluido, ¿verdad? Que no tenga tantos semáforos, que no vayan a caerse de un lugar donde pasamos rápido a caer en un embotellamiento posterior. Para empezar esas 3 cosas, y entonces tal vez el escalonamiento de los horarios o los horarios definidos ya funcionaría. El problema, Ernesto, con esto es que implementan nuevos horarios y no hacen las consultas con los distintos sectores. Nosotros en la Cámara les pedimos insistentemente que por favor nos hicieran partícipes de la decisión, queríamos estudiar lo que querían proponer, pero el tema es complejo. No solo es cambiar un horario del sistema público. Como ya se mencionaba, también hay que coordinar a qué horas esas personas tienen que ir a dejar sus hijos a los colegios. Pero también hay un tiempo de improductividad de la gente entre que tienen que ir a dejar a los colegios sus hijos y a las 9 de la mañana tienen que entrar a trabajar ya en sus oficinas. Pero también hay que tomar en cuenta que aquí se mezcla el problema de seguridad. Tampoco queremos alargar mucho el horario de los demás sectores, que por los tráficos la gente regrese muy tarde a sus colonias, porque entonces tenemos el problema de que muchas colonias después de ciertas horas ya no los dejan entrar o tienen que pagar para entrar a sus colonias y a sus casas. Entonces hay que tomar en cuenta
que las decisiones que se toman de un sector importante como es el público también afecta a otros sectores. Entonces, si trabajáramos juntos, si estos horarios se hicieran escalonados tomando en cuenta el resto de los sectores, creo que pudiéramos tener un alivio también, pero no podemos perder de vista otras situaciones como la seguridad, el sistema de educación y otros que también impactan. Bueno, un grupo de trabajadores protestaron pidiéndole al gobierno que cambie y regrese de nuevo la entrada de los trabajadores públicos de 8 de la mañana a 4 y no de 8:30 a 4:30, porque eso le traía inconveniente y no se había visto, obviamente, el beneficio de esa medida. No puede ser paralela, ¿no? Tienen que haber, como decía Luis Cardenal, presidente de la ANEP, deben de haber otras medidas integrales, ¿verdad? La creación de un periférico que debería de tenerlo, es urgente, debería de tenerlo, y obviamente también otras medidas como examinar el tema del parque vehicular, qué tan, digamos, abierto está para poder cualquiera importar un vehículo, venderse vehículos como tal. Así es que el tiempo se me fue. Javier, gracias por haberme acompañado acá en el programa y haber hecho un análisis bastante puntual sobre la ley de simplificación administrativa, un poco también hablando del tema de la seguridad con un impacto que tiene el sector productivo y otros temas que hemos abordado. Gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto, por la oportunidad. Gracias también, presidente. Muchísimas gracias, Ernesto. Un afectuoso saludo a todos los estimados televidentes y que Dios los bendiga. Tengan buen día. Así es, muchas gracias. También los espero en radio. Recuerden, 6 de la tarde va a estar muy interesante. No se lo pierdan. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.